Bueno, Dios les bendiga a todos, querida iglesia, ¿cómo están? Qué bueno tenerlos a ustedes aquí y qué bueno poder acompañarlos en esta reunión en el día de hoy. Yo quiero que ustedes me acompañen a hacer una oración por el tema de hoy. Hace 8 días, como dijo el pastor Cristian, ustedes tuvieron iglesia online, como la tenemos nosotros hoy, e iniciamos con un tema que tiene que ver con relación a nuestra fe. ¿Cierto? Y estábamos viendo el pasaje de Marcos 8, donde Jesús sana a un ciego, ¿correcto? Y hoy yo quiero invitarles a que veamos esa segunda parte de este tema. Si por alguna situación, si por alguna razón usted no pudo ver el tema de hace 8 días, yo los invito a que nos vean en nuestro canal de YouTube, Living Stones Christian Church. ¿Listo? Y ahí pueden ver la primera parte de esto. Vamos entonces a orar, vamos a entregar este tiempo del Señor. Ahí donde está, incline su rostro y ore conmigo. Mi buen Dios, te damos muchas gracias por esta reunión, Señor, del día de hoy. Pedimos, Espíritu de Dios, tu presencia, tu bendición, tu guía. Que seas tu, Espíritu de Dios, llevándonos a meditar en tu bendita palabra. Esa palabra que es inerrante, esa palabra que es luz y lámpara a nuestros pies. El que nos muestra cómo debemos vivir y cómo debemos de comportarnos. Que seas, Señor, tú hablando a través de mi vida y que seas tú implantando en los corazones de cada uno de los que están aquí presentes y los que están desde casa, Señor, viéndonos, cada uno de las enseñanzas que tú quieres colocar en nuestras vidas. Que esto sean unas verdades que las vivamos diariamente, Señor, y no solamente algo de momento o algo de aquí de la iglesia, y que no lo vivamos en nuestro diario vivir. Quédate con nosotros en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Bueno, querida iglesia, yo quiero entonces, el sábado pasado comenzamos nosotros, uno de los pasajes, decía yo en la predicación, comenzamos uno de los pasajes más únicos de todo el Evangelio de Marcos. Y decíamos que era único por la forma en cómo Jesús procede con este milagro. Una forma un poco diferente a cómo hemos visto nosotros que Jesús obra con los milagros que ha venido haciendo. Yo quiero de pronto recordar dónde lo dejamos para que tengamos un contexto y a partir de ahí entonces sigamos nosotros trabajando. Vuelvo y repito, esto es una miniserie, ¿cierto? Una miniserie que es verdad de a poco, una fe en progreso. Y hoy vamos a estar viendo, creo que ahí tiene también la diapositiva, el segundo toque, ver de a poco. ¿Listo? Entonces, Jesús, estamos nosotros hablando aquí en Marcos 8. Jesús entonces llega a Betsaida. Y hace 8 días hablábamos acerca de qué representaba Betsaida en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué sucedió allí en Betsaida? ¿Qué nos hablan los otros evangelios a nosotros acerca de esta ciudad de Betsaida? ¿Cierto? Algunas personas, veíamos que aquí en Betsaida, cuando Jesús llega, algunas personas, leíamos en Marcos 8, ¿cierto? A partir del versículo 23, si yo no estoy mal, ¿cierto? Del versículo 22, ¿cierto? Nos habla de que le trajeron a Jesús un ciego y le ruegan que lo toque para que lo sane. Entonces, aquí en esto quedábamos que Jesús hace un milagro que es un poco inusual porque le toma de la mano, lo saca de la ciudad y luego allí escupe en sus ojos y le pone sus manos encima. Decíamos que suena muy raro para nosotros que Jesús haga esta acción de escupir y tocar sus ojos. Pero decíamos que en la época de Jesús era algo normal que sucediera, que se le atribuyera algo de sanación a la escupa. ¿Sí? Y colocaba un ejemplo que muchas veces cuando uno tiene una cicatriz, cuando uno tiene un orzuelo, ¿qué dicen las abuelas? Que se eche saliva en ayunas. Tiene que ser en ayunas, le dicen a uno, ¿sí o no? Entonces, mire que si hoy nosotros todavía tenemos esa costumbre o esa creencia, cuánto más en aquella época de Jesús.
¿cierto? Y ahí entonces nosotros veíamos que al tomarlo de la mano, escupe en sus ojos, le pone sus manos encima y ahí exactamente lo dejábamos, con las manos de nuestro Señor Jesús sobre los ojos de este hombre. Y decíamos que este toque maravilloso que Jesús hace en este hombre era bien importante, porque era una persona ciega y al no tener visión, al tocarlo, muchas veces las personas que no tienen visión, eso transmite mucha información. Sí, y veíamos ese trato amoroso de nuestro Señor Jesucristo hacia esta persona. Veíamos hace 8 días 2 verdades, y esas 2 verdades que nos llevábamos la semana pasada era que la fe de otros puede traerte a Jesús, aunque tú mismo no puedas llegar solo. Y lo veíamos en cómo arranca este versículo o este pasaje que estamos estudiando, que trajeron algunos a este ciego delante de Jesús. Y eso nos recordaba también cómo sucedió en otro momento, que a otras personas traían a un paralítico delante de Jesús y lo descolgaban por desde el techo y se lo colocaban en los pies. Entonces veíamos cómo la fe de otros pueden atraer personas a Jesús. Y el segundo de lo que nosotros estábamos hablando era que el método de Jesús no siempre es el que nosotros esperamos, pero si algo nosotros tenemos que ser conscientes y tener seguridad, es que siempre va a ser el correcto, siempre va a ser el perfecto, siempre va a ser la voluntad maravillosa de nuestro Dios, ¿cierto? Veíamos esas 2 verdades. Y también recordábamos el contexto que trae este milagro. Este milagro no está puesto aquí en Marcos 8 de pura casualidad. Hay algo muy importante que tenemos que nosotros aprender. Decíamos que Marcos 8, especialmente este pasaje que estamos estudiando, era como la bisagra, y explicábamos que era una bisagra, ¿cierto? La bisagra es de donde se sostienen las puertas al marco de la puerta o a la pared, por decirlo así. Entonces es que permite que se mueva, y decíamos que era la bisagra de Marcos, porque la escena que estamos nosotros viendo en Marcos 8 divide el libro en 2. Aquí Jesús hace, antes de aquí, Jesús está, si usted ve sus hojas atrás, Jesús está haciendo milagros por toda Galilea. Después de aquí, lo que usted y yo vamos a ver, todo apunta hacia Jerusalén. Marcos nos narra a nosotros a partir de aquí un momento de ascensión de nuestro Señor Jesús a Jerusalén, muerte y crucifixión. Entonces por eso es un pasaje bisagra, porque de aquí en adelante Marcos se va a centrar en Jerusalén y en la cruz. Dijimos que Marcos también puso esta sanidad justo aquí porque era prácticamente una parábola con ojos y manos. Lo que le pasa a este ciego es lo que está a punto de pasarles a los discípulos. Hoy vamos a ver qué pasa exactamente cuando ese hombre abre los ojos. Hoy vamos a profundizar en eso, y lo que vamos a encontrar nos va a sorprender cuando profundizamos en esto, porque lo que Jesús hace a continuación no lo hace en ningún otro milagro registrado en los 4 evangelios. No lo tiene Mateo, no lo tiene Lucas, no lo tiene Juan. Solo Marcos nos está a nosotros narrando un milagro de 2 etapas como esto. Yo los invito a que vayamos a la palabra de Dios y usted lea Marcos 8 a partir del versículo 24, por favor. Marcos 8, versículo 24. Acuérdense que ¿dónde quedamos? Que Jesús lo toma de la mano, lo saca de la ciudad, ¿correcto? Versículo 24. El hombre y escupió y tocó sus manos. El hombre alzó los ojos y dijo: veo gente, parecen árboles que caminan.
Entonces le puso de nuevo las manos sobre los ojos y el ciego fue curado. Recobró la vista y comenzó a ver todo con claridad. Jesús lo mandó a casa con esta advertencia: no vayas a entrar en el pueblo. Termina el versículo 26, o la aldea. Entonces, con estos versículos, yo quiero que nosotros hoy veamos dos verdades, aprendamos dos verdades. La primera es que una fe parcial no es una fe falsa, es una fe en proceso. Esa es la primera verdad que yo quiero que tengamos. Y la segunda es que Jesús no abandona lo que comenzó, siempre completa su obra. Y eso tiene que ser de gran descanso para nosotros. Vamos a entrar a la primera verdad o al primer punto. Una fe parcial no es una fe falsa, es una fe en proceso. Y para mirar esta verdad quiero centrarme en el versículo 24 de acá de Marcos 8. Y dice la palabra de Dios lo siguiente. Dice: él mirando dijo, veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. ¿Sí? Yo quiero que nos imaginemos este momento, de que usted se transporte a ese momento de Jesús parado allí, a las afueras de esta aldea, con un ciego que lo sacó de la mano y escupió en sus ojos. Transportémonos a esa escena. Jesús acaba de tocar los ojos de este hombre por primera vez. Y el hombre está abriendo sus ojos. Y el hombre está diciendo, nos habla a nosotros la palabra de Dios, que él ve algo. Pero lo que ve, ¿qué nos dice a nosotros? No está muy claro. Lo que está viendo no está muy claro. Porque ¿qué dice él? Veo gente, ¿cierto? Veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Entonces veo gente, pero parecen árboles que caminan. Ahora bien, aquí hay algo que no debe pasar por alto. Este hombre, ¿qué dijimos? Antes era absolutamente ciego. No veía nada. Pero ahora, después de este primer toque, ¿cierto? Ve, pero ve borroso. Nos está diciendo a nosotros aquí. Aunque, no, ¿qué nos dice? No distingue bien las formas. Lo que vemos entonces es que algo cambió con ese primer toque. Algo sucedió. El toque que Jesús hizo algo real en la vida de este ciego. Pero, ¿qué vemos? Que todavía no está completo. Y aquí viene la pregunta que el texto nos deja a nosotros flotando desde la vez que lo leímos por primera vez. ¿Por qué Jesús, que sanó leprosos con su palabra? ¿Por qué Jesús, que calmó las tormentas con un solo cállate y cálmate? ¿Por qué Jesús, que resucitó una niña muerta con solamente levántate, sanó a este hombre en 2 etapas? Qué cosa tan rara. ¿Qué querrá? Y Marcos nos lo está narrando. ¿Acaso falló Jesús? ¿Acaso falló ese primer toque? No. Y esto es crucial que lo entendamos bien, querida iglesia. El primer toque no fue un intento fallido, aunque humanamente parece que fue un intento fallido. Fue una etapa intencional, una etapa deliberada de nuestro Señor Jesús. Más bien es Jesús trabajando en el proceso que Él mismo diseñó para este hombre y que tiene una enseñanza para nosotros. Pensemos en esto. Jesús podría haber dicho una sola palabra, ni siquiera tocarlo, desde el otro lado del pueblo, desde el otro lado de la Galilea, y este ciego hubiera visto perfectamente, porque así lo hizo con otros, pero aquí no. Aquí eligió un proceso especial para este hombre. Aquí eligió 2 toques.
Y la pregunta que usted se tiene que hacer es, ¿por qué? ¿Cuántas veces hemos escuchado nosotros este milagro? Varias veces. Si usted ha leído Marcos, varias veces ha pasado por ahí. ¿Usted se había preguntado por qué eso, no, por qué sucedió así? ¿Por qué con 2 toques? ¿Por qué Jesús no lo hizo de una, con una palabra? ¿Por qué lo tuvo que tocar y volverlo a tocar? Entonces, Marcos lo registra sin editarlo, sin suavizarlo, sin saltar directo al final feliz, que es a donde a nosotros nos gusta. Que bueno, ¿y en qué terminó eso? ¿Vio o no vio? Que es lo que muchas veces a nosotros nos gusta. Nos deja ver a nosotros ese momento de vista borrosa de este hombre, de un proceso que está haciendo el Señor. Veo árboles que caminan, dice él. Porque Marcos quiere que nosotros veamos algo especial en esa visión parcial. Él quiere que nosotros aprendamos algo. ¿Y qué aprendemos nosotros aquí? Que una fe que todavía no ve con claridad no es una fe falsa. Es una fe que está siendo sanada, que está siendo madurada. Hay personas aquí en medio de nosotros que sin lugar a duda conocen a Cristo, pero yo sé que muchos de los que están aquí todavía hay áreas de su vida donde ven borroso, donde la doctrina todavía no la tienen totalmente clara, donde las promesas de Dios todavía no se sienten firmes, donde obedecen, pero obedecen con dudas, donde caminamos con Jesús, pero aún nos preguntamos si esto es verdaderamente real, donde oran, pero sin sentir la certeza en su corazón de que alguien los está escuchando. Yo sé que aquí hay de esas personas que escuchan de Cristo y viven esta realidad que yo estoy narrando en este momento. Y a veces esa realidad a nosotros nos hace pensar, ¿será que realmente yo sí he sido tocado por Jesús? ¿Será que realmente yo sí he nacido de nuevo? ¿Será que realmente yo sí soy un verdadero creyente o no? Porque si lo fuera, ¿no debería ver yo con más claridad todas las cosas del Señor? Muchas veces nosotros queremos recibir todo así, inmediatamente. Este versículo nos dice a nosotros que realmente Jesús sí nos tocó. Realmente sí hemos nacido de nuevo. Realmente sí somos unos creyentes. El toque fue real. La vista borrosa es parte del proceso. Mas no evidencia de que el milagro no ha ocurrido o que no ocurrió. Así que la pregunta no es si fuiste tocado. Más bien la pregunta es si confías en el que te tocó va a terminar la obra que ha comenzado en ti. Querida iglesia, el problema no es ver borroso en alguna etapa del camino. El problema sería que usted y yo nos conformemos con ver borroso y decir, con esto me alcanza. No necesito nada más. No necesito un segundo toque. Porque el ciego no dijo, bueno, ya al menos veo algo, me voy. El texto no dice que se fue contento con la vista provisional. Jesús volvió a tocarlo. Y esto nos va a llevar a nosotros al segundo punto o a la segunda verdad con la que tenemos que salir de aquí. Y es de que Jesús no abandona lo que comenzó. Siempre completa su obra. Y esto tiene que ser una verdad para nosotros. ¿Usted cree eso en su corazón? Que el que comenzó la obra en ti la perfeccionará hasta que Él venga. ¿Usted cree eso? ¿Me quedé solo? Estoy escuchando más fácil los de la transmisión. Entonces, eso tiene que ser una verdad que nos dé paz a nosotros.
Saber que Dios sigue obrando, Dios sigue actuando en nuestras vidas. Dios está en medio de nosotros. Él no nos ha abandonado, no nos hemos caído de sus manos. No fue que nos metió al horno y se olvidó que ahí que estábamos y nos estamos quemando. No es eso. Versículo 25. ¿Qué dice la palabra de Dios en el versículo 25? Entonces le puso de nuevo la mano sobre los ojos y el ciego fue curado. Recobró la vista y comenzó a ver todo con claridad. Quedémonos en cómo inicia esto. Le puso de nuevo las manos sobre los ojos. Ese de nuevo le colocó las manos. O sea, de nuevo, otra vez, un segundo toque. Jesús no lo dejó con la vista a medias. No dijo, bueno, ya por lo menos ve, sea agradecido y váyase. Arréglese con eso. No. No se frustró porque por el primer toque no produjo claridad completa. Jesús con amor volvió y lo tocó. Y notemos la ternura de ese gesto, con esas mismas manos que lo sacaron, esas mismas manos con las que lo tocó por primera vez. El mismo Jesús sobre los mismos ojos, sin reproche por ver borroso, sin impaciencia, solo volvió a tocarlo y esta vez, dice la palabra de Dios, recobró la vista y comenzó a ver todo con claridad. Todo con claridad. No casi todo. Nos dice todo con claridad, no un poco mejor. Todo con claridad es lo que tenemos que entender. Dios, Jesús, terminó su obra. Y cuando nosotros vemos ese todo con claridad, la palabra que está usando aquí Marcos en griego, esa palabra es una palabra que significa ver de manera nítida, distinta y sin sombras. Es lo que traduce esa palabra en el griego. O sea, no hay duda alguna que él quedó 20-20 después de estar en cero. La obra de Jesús quedó completa. Y hay algo más que no podemos nosotros pasar de vista en este versículo 26. Jesús lo mandó a su casa con una advertencia. ¿Cuál era la advertencia que estaba diciendo? No vayas a entrar en la aldea o en el pueblo. Le dice, ¿sí o no? ¿Sí dice ahí eso o no? ¿Por qué esta instrucción? Y esto nos va a conectar con el nombre de Betsaida. Recordemos lo que dijimos cuando hablamos acerca de Betsaida. Betsaida era una ciudad que había visto milagros y no había creído. Eso está en Mateo 11:21. Nos dice que Jesús mismo pronunció ahí, en Mateo leíamos nosotros, ay de ti Betsaida, ay de ti Corazín, si se hubieran hecho los milagros que se hicieron en ti. ¿Sí? Entonces, pronunció esto ¿por qué? Por la incredulidad, por la dureza que había en sus corazones. Jesús no quería que ese milagro que él había hecho en esta persona, en este ciego, se convirtiera en un espectáculo en medio de un pueblo que estaba endurecido. Jesús lo manda directo ¿a dónde? A su casa, a su vida, a vivir con ojos abiertos en su propio entorno. El milagro no era para el pueblo, era para él. Y hay iglesias que quieren montar un espectáculo de un milagro. Porque eso atrae gente, ¿sí o no? ¿Sí o no? Es que díganme ustedes, un ciego colocarlo a ver. No, la fila que le hacen es muy berrionda a esa iglesia, ¿sí o no? Ver un ciego que no ve, a comenzarlo a que él vea. Entonces, el milagro no era para el pueblo, era para él. Y eso nos quiere decir a nosotros que Dios tiene un trato especial y exclusivo para cada uno de nosotros. Él no necesita hacer algo en la vida de Richie para que ustedes digan, Dios es grande. Él no necesita hacer algo en la vida de
una persona para que usted reconozca de que Él es grande. Era un milagro para Él. Y eso también, de lo que está pasando aquí, de que el milagro no era para el pueblo, era para Él, esto también es para nosotros. La claridad que Dios nos da no es para exhibirla como un trofeo, es para vivirla. Es para que usted y yo la vivamos. Es para caminar con ella en nuestra propia casa, con nuestra propia familia, con nuestro propio entorno. Familia, ¿qué estamos aprendiendo con esto que nos está hablando aquí el Señor? Entendemos entonces que Jesús completó lo que comenzó. Y eso nos recuerda lo que dice Filipenses 1:6. Filipenses 1:6. Filipenses 1:6 nos dice la palabra de Dios lo siguiente. El que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Nos dice el versículo que no es a medias, que no hasta cierto punto, sino hasta que sea completa. Eso significa que si Cristo te tocó, aunque todavía veas borroso en alguna de tus áreas, Él no ha terminado contigo. No te dejó con la vista parcial como destino final. Hay un segundo toque en camino. Hay una claridad por delante y nuestra fe tiene que ir así en aumento. Nuestra fe tiene que ir madurando todos los días. Debe ir creciendo. La fe en proceso no es una fe abandonada. Es fe en las manos de nuestro Señor Jesús, que volvió a tocar a este hombre sin que el hombre tuviera que pedirle que lo tocara 2 veces. Porque Él dice, veo borroso. Jesús mismo tomó la iniciativa de tocarlo. Familia, ¿hay algo en tu vida donde sientes que Dios empezó a obrar, pero todavía no ves con claridad? ¿En qué área de tu vida usted siente que el Señor ha empezado a obrar, pero todavía no estás viendo con claridad? Puede ser una situación sin resolver, una lucha que no has podido ganar, una verdad de la palabra que todavía no terminas de entenderlo completamente o que no terminas de creerlo completamente. Una promesa que ya escuchaste, pero que todavía no es cumplida. ¿Cuál es esa área de tu vida donde sientes que Dios ha empezado a obrar, pero que aún sigues viendo borroso? Yo quiero decirte, no interpretes esto como un abandono de nuestro Señor. No interpretes la vista borrosa como la señal que Dios no está obrando. Interpreta esto como la mano de Dios que todavía está sobre tus ojos haciendo la obra. Él no terminó. Él no se fue. Las mismas manos que te tocaron por primera vez son las mismas manos que van a volver y van a terminar la obra que has comenzado en ti. El segundo toque viene. Él no abandona lo que comenzó. Él nos dice en su palabra. Así que la pregunta que nos deja este pasaje no es si Jesús puede darte la claridad en tu vida o en tu área. La pregunta es si usted está dispuesto a ser tocado por segunda vez por nuestro Señor Jesucristo. Porque el que comenzó la obra en ti, sí está dispuesto. Quiero cerrar con algo, querida iglesia, quiero cerrar con algo que creo firmemente que Dios puso en este pasaje, no solo para el ciego de Bethsaida, sino para nosotros como iglesia. Miren el paralelo que el Señor ha estado haciendo en Marcos
Miren ese paralelo que Marcos construyó con un propósito. Porque aquí va lo que el Señor nos quiere mostrar en este milagro y lo que viene después de ese milagro. Inmediatamente después de este milagro, de esta sanidad, ¿qué pasa en el versículo 29 de ahí en adelante? Pedro le dice a Jesús algo que nunca antes había dicho. Porque Jesús les pregunta ahora, ¿quién soy yo? Jesús les pregunta, primero, ¿quiénes dicen la gente que soy yo? Y luego él les pregunta, ¿quién soy? Pero para ustedes, ¿quién soy yo? Y Pedro, bendito Pedro, ¿qué contestó? Tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, tú eres el Hijo del Dios viviente. Nos dice a nosotros la palabra de Dios. Y esto es un momento enorme para la vida de los apóstoles. Es un momento hermoso porque Jesús está allí ya en Cesarea de Filipo y está allí en medio de tantos templos que hay allí en esa ciudad. Él allí tiene un reconocimiento especial. Tú eres el Cristo, tú eres el enviado, tú eres la promesa. Pedro pudo ver eso. Pedro pudo ver eso. Esto es un momento enorme. Pedro ve algo. Ve a Jesús como el Mesías prometido. Y ese fue como ese primer toque. Porque Jesús mismo reconoce que esto no viene de la humanidad de Pedro. No nos lo narra aquí completamente, pero en Mateo, a nosotros sí nos lo dice en el capítulo 16. No vamos a ir allá. Pero allí, ¿qué le dice Jesús? Bienaventurado eres tú, Pedro. No te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Tú lo viste porque mi Padre te lo dejó ver. Viste en mí el Mesías, viste en mí el Cristo, lo que soy. Pedro pudo ver el Mesías en Cristo. Entonces, unos versículos después, si usted se va ahí en Marcos, a partir del versículo 31, para referencia, Jesús empieza a anunciar su muerte y dice que le es necesario ir y sufrir en manos de los ancianos y los principales, los sacerdotes y los escribas, y ser muerto y resucitar. ¿Y qué dice en el versículo 32? Pedro tomó aparte a Jesús y le trató de reconvenir. Aquel que había visto el Mesías, aquel que había visto lo que Isaías había narrado, profetizado, y Isaías dijo que él necesitaba morir, y Jesús está diciendo que él necesitaba morir. Pedro lo toma aparte y le dice que eso no te pase nunca. ¿Y qué le dice el Señor? Apártate de mí, Satanás. O sea, a ese mismo que tuvo ese destello de gloria y que pudo ver, esto nos dice que Pedro veía, pero todavía veía como borroso. Podía confesar que él era el Cristo, pero todavía no entendía la cruz. Pedro no tenía toda la revelación. Pedro no podía entender que el Mesías tenía que morir. ¿No les parece muy maravilloso eso que Marcos nos está enseñando? Marcos colocó este caso de este ciego en dos toques, porque Pedro iba a poder ver el destello de la gloria de Jesús, pero luego no veía completamente, no veía con claridad. Y así siguió por un tiempo. Ese Pedro que fue capaz de caminar sobre las aguas, cuando dijo: Señor, si tú eres Jesús, manda que vaya a ti y yo iré. Dije: ven a mí. Y él se envalentonó, se salió de la barca y empezó a ¿qué? A caminar. Pero luego vino ¿qué? La duda. ¿Y qué pasó? Se empezó a hundir. Y dije: Señor, sálvame porque muero. Jesús extendió su mano y lo sacó. Ese Pedro que también
En la última cena, antes de que fuera a ser entregado el Señor, dijo: Señor, nunca te negaré. Todos lo harán, pero yo nunca, dijo él, porque él entendía que él era su maestro. ¿Y qué pasó? Lo negó 3 veces. Y luego ese mismo Pedro, que tuvo ese destello allí y reconoció que era el Cristo, ese Pedro, Jesús, su maestro, el Cristo, el Mesías, le dice en Getsemaní: ora conmigo, velen conmigo. Ese Pedro se duerme en Getsemaní cuando Jesús le pide que ore. Esto es ver borroso, árboles que caminan. ¿Cuántas veces nosotros sabemos que Dios es una realidad y es una verdad? Y ahí es donde yo digo, hay áreas donde seguimos viendo borroso. Ese Pedro somos tú y yo. Pero luego llega Pentecostés. Hechos 2. El Espíritu de Dios desciende. Y ese mismo Pedro que había negado a Cristo, con miedo, se pone de pie delante de miles de personas y predica a Jesucristo crucificado. Y dice que ese que fue crucificado resucitó y habla con una contundencia y con una claridad que ve claramente la obra de la cruz. Y dicen que en su primera predicación, ¿cuántos se convirtieron? Más de 3,000 personas fueron convertidas con ese Pedro que vio claramente. Ese fue el segundo toque. Y esto no invalidó el primer toque. El primer toque fue real. Pedro sí conocía a Cristo, pero el segundo toque lo hizo ver todo con claridad. Y aquí, familia, quiero hablar de nosotros. Déjeme, yo termino con esto. Esto para mí ha sido muy enriquecedor. Y no me llena de orgullo ni de soberbia, sino que me tiene que llenar de humildad. Muchos de los que estamos en Living Stones venimos de otra iglesia. Y aquí hablo, no el que venía hace un año de una iglesia y llegó y se congregó aquí. Yo quiero hablar por un momento, esto es cómo toca esto a nosotros, especialmente a muchos de los antiguos, a su pastor Cristian, María Angélica, a mí, a mi esposa. Y quiero decir esto con amor, con honestidad y humildad. Nosotros estábamos en otra iglesia y allí fue nuestro primer toque. Allá conocimos de Dios. Allá nos predicaron de Dios. Allá escuchamos el nombre de Jesús por primera vez. Allá tuvimos nuestro primer amor. Allá nos enamoramos de Jesús. Allá algo real ocurrió en nuestros corazones, pues tomamos la decisión de servirle a Cristo, aún con nuestra vista borrosa. No puedo, ni debemos decir que lo que sucedió allí fue mentiras o que Dios no estaba allí en medio de ese proceso en esa otra iglesia. Dios sí estaba con nosotros. Él nos tocó, pero también tenemos que ser honestos. Había mucho que veíamos borroso. Porque si nos miramos a la luz de la palabra, podemos ver que de donde venimos, la doctrina no siempre era sólida. Y digo, no siempre era sólida. Había vicios en la enseñanza. En muchas ocasiones se predicaba más al hombre que a la palabra. Se predicaba un evangelio más almático, más lo que la gente quería escuchar que realmente lo que Dios nos quería enseñar. El evangelio a veces era un evangelio más emocional que bíblico, y nosotros veíamos, pero como árboles que caminaban. Y yo le doy gracias a Dios por ese proceso, porque veo su misericordia, su amor y su cuidado en nosotros.
Porque para la gloria de Dios, el Señor nos dio un segundo toque. No porque lo estuviéramos buscando, sino porque Él nos tocó por amor y misericordia. Nos trajo a una nueva iglesia, y no lo hablo con soberbia, lo hablo con humildad, porque esto es del Señor. Nos trajo a un lugar donde nos ha estado enseñando más acerca de Él, donde el Evangelio nos ha alumbrado y donde el Señor quiere que enseñemos fielmente su palabra, donde la doctrina importa, y no porque seamos elitistas o queramos tirárnoslas de ser más intelectuales, sino porque la verdad, Dios merece que nosotros le conozcamos verdaderamente y le proclamemos en espíritu y en verdad. Y hoy podemos ver nosotros, gracias a Dios, un poco más claro. Tal vez no perfectamente, pero todavía somos peregrinos de este proceso, pero con más claridad que antes. Y eso no nos hace superiores a nadie, nos hace ser agradecidos. Esa es la palabra. Tenemos que ser agradecidos de que Jesús no nos dejó con la vista media, agradecidos de que volvió a poner su mano sobre nosotros, agradecidos porque en su misericordia nos tocó nuevamente, y agradecidos porque ahora caminamos de su mano y seguimos aprendiendo. Y la pregunta que nos llevamos hoy debe ser esta: ¿qué vamos a hacer con la claridad que Dios nos está dando? ¿La vamos a guardar para nosotros? ¿La va a guardar para ti? ¿O vas a ser como aquellas personas del versículo 22 que trajeron a un ciego hasta Jesús? ¿Vas a traer a alguien que no está viendo o que ve a medias, que está viendo borroso a Jesús? Porque si usted mira a su alrededor, hay muchas personas ciegas, hay muchas personas que necesitan un segundo toque. Dios puede usarte para que lleves a muchos a Cristo, a tus hermanos, a tus padres, a tus tías, a tus tíos, a tus primas, a tus primos, a tus amigos del trabajo, a tus compañeros de estudio. Hay una gran cantidad que necesita escuchar las buenas nuevas del Señor. No pensemos solamente en nosotros. Hay un llamado: id y hacer discípulos. Y todos estamos llamados a eso. Amén. Coloquémonos en pie y hagamos una oración. Démosle gracias al Señor. Bendito Dios, gracias te doy. Dele gracias al Señor por esta palabra que Él nos ha regalado. Dele gracias al Señor. Gracias porque eres un Dios que no nos deja medias. Gracias porque el que comenzó la buena obra en nosotros la va a completar. Gracias por ese primer toque, Señor, y gracias por abrir nuestros ojos con un segundo toque y poder ver con claridad. Hoy reconocemos, Señor, que todavía hay áreas donde no vemos bien, donde vemos borrosos. Hay áreas en nuestras vidas donde nuestra fe es parcial, donde la duda todavía aparece, donde la verdad de tu palabra no ha penetrado del todo, Señor. Queremos ponerlo delante de ti hoy. Pedimos que tú sigas obrando, Señor. No nos queremos ir, no nos conformamos, Señor. Necesitamos y queremos más. Señor, te pedimos por nuestra iglesia, por Livingstone, Señor, para que nuestra iglesia sea cada vez una iglesia que vea con más claridad, no por orgullo, sino por gracia, Señor, porque a ti te ha placido. Que amemos tu palabra, Señor, que la prediquemos fielmente a tiempo y a destiempo, Señor. Que vivamos lo que creemos, Señor, no solamente que lo hablemos. Y te pedimos por quienes todavía ven borrosos, Señor.
Ayúdanos a ser instrumentos tuyos, Señor, para traerlos a un lugar donde puedan recibir su primer o su segundo toque, Señor. Gracias por el Evangelio, Dios. Gracias porque el mayor segundo toque de la historia fue la cruz. Cuando estábamos ciegos nosotros por el pecado, cuando estábamos muertos y destituidos de la gloria de Dios, sin poder ver a Dios ni encontrar el camino, Cristo vino a nosotros, nos tomó de la mano y puso su mano sobre nosotros y nos dio vista, una vista no merecida, una vista no ganada, una vista regalada por gracia. Gracias, Señor, por eso. Ayúdanos a vivir con ojos abiertos, Señor, a ver con claridad, mi Dios, lo que tú ves, Dios, a no conformarnos con la vista parcial, cuando tú tienes más claridad para darnos, Señor. Ayúdanos a ser tus instrumentos, Señor, te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.